Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ecuador, Ecuador, patria grande, planeta Tierra. La imagen que les ponemos es solamente de referencia. Es de una de las directoras de revista Vistazo, entrevistada en Teleamazonas en esta ocasión. Estamos lunes 31 de julio del 2023. Eh, Le pongo ahí por referencia nada más, porque el tema principal que voy a tratar o que quiero un poquito adelantar la temática es acerca de... pasaron que iban a sacar un reportaje en revista Vistazo acerca de eh, que nos controlan desde, no sé, los dueños de las plataformas de redes sociales por medio del internet, cibernéticamente, informáticamente, si nos controlan. Más o menos por allí iba el tema, ¿no? No le, no tengo el titular principal, pero más o menos tenía esas referencias. Yo he manifestado ya en muchos de mis trabajos, de mis análisis, de mis cuestionamientos, de el hecho de que la, las redes sociales, bueno, y sí, hay muchos trabajos con respecto a esa temática, pero lo que yo noto es que, a ver, y lo pongo aquí, o sea, aquí en algunas letras de la imagen con la que referencio y relaciono este trabajo, ya lo adelanto y lo pongo un poco. Parece que voy a estornudar. Bueno, lo cierto. Ay, perdón. Y sucede que sí hay trabajos con respecto a aquello, pero, o sea, los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores y todos ellos pensaban que era, o sea, le tomaban como algo que podía pasarle a los demás y no que podrían ellos mismos ser víctimas de estas de estos seguimientos que realizan los dueños de las grandes tecnologías a nivel del mundo incluso. Porque TikTok con China también imagino que debe tener lo mismo, ¿no? Ahora, acá somos más bombardeados es por lo que son las plataformas que vienen de Estados Unidos exclusivamente y de Europa. De Estados Unidos más han influenciado acá y tienen ellos la base tecnológica e informática. Ahora, claro, los periodistas, claro, ellos defendiendo a Estados Unidos, defendiéndole a los gringos y toda su cuestión. Bueno, les representa muchas ganancias, les representa mucho dinero, les representa ganar en sus negocios. Pero ellos han prostituido, es que ellos, o sea, tenían indicios, así como nosotros también lo teníamos, de que había, les hacían seguimiento, nos hacen seguimiento a todo el mundo. Ellos tenían sus indicios, pero ellos lo veían muy lejano, porque ellos seguramente en su fuero interno se han de ver engañado, autoengañado, diciendo que, bueno, Estados Unidos, como ellos los defienden, Estados Unidos no. Si Estados Unidos ya está comprobado que realizaba espionaje a sus propios amigos, ¿ah? En aquellas ocasiones cuando Angela Merkel era la primera ministra de lo que es Alemania. De igual forma a los franceses, bueno, a todo el mundo, Estados Unidos estaba espiando, les realizaba espionaje. Entonces, mucho menos con los algoritmos, con la inteligencia artificial. Porque ahorita recién está saliendo inteligencia artificial. Pero yo me recuerdo que vi una película de inteligencia artificial hace muchísimos años atrás. Y para esa época ya estaba vigente y estaba operando la inteligencia artificial. Lo que sucede es que en aquellas épocas no, o sea, no había la distribución o no había el alcance que hay ahora con respecto a la utilización de Internet y de los dispositivos o terminales tecnológicos, como pueden ser tablets, teléfonos celulares, laptops, computadoras
y un sinnúmero de alternativas, ¿verdad? Entonces, no podían controlar a mucha gente. Entonces, en más vulnerabilidad que nosotros, los ciudadanos comunes, en mayor vulnerabilidad estaban, porque quienes primero llegaron a ocupar o a utilizar esas tecnologías que son bondades supremamente beneficiosas, tomándole desde el lado positivo. Ya. Y claro, ellos han hecho dinero, pero Estados Unidos dispone de información más precisa de ellos, de toditos estos, digámoslo así, los acomodados, los aniñados, los de la élite ecuatoriana, ¿no? Que principalmente por medios de comunicación, que es por donde más ingresó. Las empresas que empezaron a modernizarse y utilizar ese tipo de tecnologías. Entonces, bueno, o sea, el asunto es que nos controlan. Y eso es un hecho, obviamente que los seres humanos, las personas que ya tenemos nuestra experiencia, nuestra edad y hemos vivido un buen tiempo, y claro, muchas de las veces no conocemos la tecnología que conocen los jóvenes, pero los jóvenes o sea, conocen en cuanto a tecnología, pero no conocen en cuanto a valores, en cuanto a discernimiento, en cuanto a análisis, en cuanto a, buscar, digamos, comparaciones y tener una apertura mucho más concientizada, concienzuda o digámoslo también razonada de las cosas. No digo que los jóvenes o los más jóvenes no tengan razonamiento, no digo ni trato de decir eso en modo alguno, sino que no tienen la experiencia emocional, la experiencia vivencial, la experiencia de vida para saber manejar o maniobrar de mejor forma la información que les llegue. Claro, ellos tienen mucha más información y también, como se lo dice, pueden estar saturados también. En alguna ocasión nosotros ya dábamos la comparación. Decíamos que, o sea, a ver, las materias educativas que dan en los colegios, en las escuelas, incluso en universidades, el pensum académico de esas instituciones educativas, plantean hasta la teoría de la relatividad de Albert Einstein, uno de los mayores genios de la historia de la humanidad planetaria nuestra, ¿verdad? Y Albert Einstein, o sea, estuvo buscando explicaciones y tuvo cuestionamientos constantes y claro, no terminó todavía y claro, ya falleció, pero todavía tenía él, con respecto a la teoría de la relatividad o otros cuestionamientos que le surgieron, ¿verdad? Y eso va a seguir, o sea, nunca vamos a tener la respuesta total de los cuestionamientos científicos que se presentan. Al contrario, sigue evolucionando y sigue evolucionando. Entonces, me parece que es de la teoría de la relatividad, de la ¿cómo se llama?, desintegración del átomo, quería encontrar una teoría que una todas las otras teorías, ¿no? Creo que se le planteaba como la teoría general de la relatividad, algo así. Teoría general de la relatividad, algo así le planteaba. Y resulta que para nosotros y para los jóvenes y para los jóvenes y para los niños, los adolescentes, o sea, plantearse algo que a Albert Einstein le tomó años, su vida completa, siendo un genio. O sea, tratar de entender los simples seres humanos que somos nosotros, pues resulta. Por eso a la gente que verdaderamente estudia y que va por el buen camino de seguir buscando y se dedica a eso por el bien de la humanidad, nuestros respetos, ¿no? La verdadera academia, no la academia politizada o la academia sesgada, la academia religiosa, la academia digamos tendenciosa, que como la manejó Occidente, ¿no?, de formas negativas.
Me imagino que de Oriente también puede venir, o sea, con el otro pensamiento religioso también se puede, pero Occidente ha sido el que más daño ha hecho en ese sentido, ¿verdad? Entonces, a partir de todo aquello, llegamos a que las tecnologías, la ciencia y el conocimiento humano no se ha estancado, sigue avanzando de alguna forma, ¿verdad? Y cuando se producen conflictos como los que estamos viviendo en estos precisos momentos, con el conflicto generado por Estados Unidos y la Unión Europea en Ucrania, de hecho, un ataque artero hacia Rusia y los intereses de Rusia, luego de que le dividieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y bueno, hemos llegado hasta estas alturas de conflictos, ¿verdad? ¿Y qué trato de decir? Que la humanidad desarrolla y va evolucionando de formas más vertiginosas cuando se presentan este tipo de conflictos. Es un terrible bombardeo, es una, una línea endemoniada, una línea de locura total para bombardear a los cerebros humanos también. De hecho, o sea, la guerra informática o de información, mejor dicho, la guerra de información se dio desde las épocas de Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría también. En todos esos momentos fue la utilización de la comunicación para favorecer a cada uno de los bandos. Como triunfaron supuestamente en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses, los aliados con los países aliados, Inglaterra, Francia y bueno, todos los aliados que vencieron a Alemania en esas épocas. Bueno, ellos impusieron muchas cosas o sea, obviamente es necesario decir que muchas de esas verdades que ellos nos han metido en los libros no son todas verdad. No son todas verdad. Hay muchas mentiras, muchos engaños y mucha falacia también con respecto a eso. Entonces, a ver, la gente esta gente aniñada ecuatoriana pensó que nunca iban o sea, que sus amiguitos gringos siempre iban, y no, ellos también son manipulados. Ellos también o sea, están metidos en un lavado cerebral. De hecho, ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos de formas independientes. Razonando unipersonalmente para de ahí exponer al mundo. Un ejercicio que ha sido fantástico, me ha dado resultados y sin querer queriendo he ayudado al progreso del Ecuador. Como dije yo, es un robo intelectual, es un robo totalmente intelectual, porque nosotros vamos lanzando las chispas, y les digo, yo me siento orgulloso, me siento con el beneplácito de saber que lo que yo pongo, lo que yo expongo, lo que yo hablo, cambia las formas o sea, o sea, a mí deberían pagarme, pues. Ecoavisa, Teleamazonas. ¿Cuánto le pagan ¿cómo se llama? Al que le cubrió a Alfonso Espinosa? Quieren crear otro. No deberían dar eso, deberían democratizar más. Quieren solamente crear ¿cómo se llama? Un personaje público, así como siempre lo hacen ellos, ¿no? Tratan de imponer un personaje y como a Mickey Mouse hacerle famoso, o como al Pato Donald, o como a Spider-Man hacerle famoso en este caso a Lenin Artieda, que le reemplaza al, ¿cómo se llama el otro periodista que ya se fue? Alfonso Espinosa de los Monteros. Es igual que cuando nos ponen los presidentes, ¿no? Es igual que cuando nos ponen los presidentes, nos ponen los más santos, los más impolutos y los más supuestamente son la santidad completa en términos religiosos, y en términos sociales son la máxima exponencia de
de seres humanos. Jamás nos ponen sus defectos, ¿no? Nadie de ellos nos reconoce los defectos. Y eso ya es un indicio de mala voluntad para llegar a ser un presidente de la República. Cuando deberían empezar por allí, ¿no? Decir, bueno, yo tengo estos defectos, ¿no? Tengo estos defectos. O he tenido estos inconvenientes. De hecho, la Biblia que la menciono porque la leí yo sin creer en Dios ahora, a propósito, encontré porque entre mis, digamos, cuadernos que había guardado de hace mucho tiempo atrás, más de 10 años algunos de ellos, encontré unos apuntes donde que realicé poesía relacionada con mi creencia de aquella época en Dios, ¿no? De aquellas épocas. Y sí, yo pensaba, decía, no lo voy a poner, pero lo voy a poner, porque fue parte de mi evolución en aquellas épocas. Ojalá lo pueda hacer, tratar de especificar que en esas épocas yo me congregaba o creía en Dios de una u otra forma. Tratar de poner eso, y si no, le publico como salga, porque a veces por el tiempo no puedo hacer. Porque en mente tengo miles de cosas para poder elaborar y para hacer. Entonces, si es que lo puedo hacer en algún momento. Ahora, volviendo, ¿no? A la gente esta de vistazo. Aquí hablaban un poco de política, desde el lado neoliberal. Hablaba de las fallas de Guillermo Lasso. Vean, ustedes sabían quién era Guillermo Lasso. No se hagan los torpes. No se hagan los giles. Vea, viejita, usted, no, el cabello está bien negro. Yo que soy más joven que usted, por ahí tengo una que otra canita, un rayito que me pintó de blanco el sol y la luna. Por ahí tengo. Vea, usted ya tiene canas, como decía, y disculpen si soy grosero, no. Una señora decía, ves, no a mí, pues no, yo era jovencito en esas épocas, pero ahí entre ellos cuando se molestaban entre ancianos, entre veteranos, entre gente adulta, entre gente mayor, adulta mayor, ahí se decían, ya hasta tiene ya canas voy a decir así, en el rabo, ¿no? En el trasero o en el en el cucu, ya, tiene canas hasta en el cuco y sigue todavía creyendo en cuentos, algo así, más o menos decían ellos, ¿no? Y en efecto, señora, oiga, usted, Estupiñán creo que es el apellido. Aquí hay algunos Estupiñán hay por acá por el Tena, no sé si sea pariente de los de acá. Bueno, a ver, señora Estupiñán, ustedes sabían quién era Guillermo Lasso. Él fue el del feriado bancario, pues el superministro. ¿Cómo es que no se iban a dar cuenta que iba a torcer tantas cosas acá? Entonces no se hagan los ingenuos, o sea, no les queda. Oiga, más que ingenuos, ustedes quedan como torpes descarados o caretucos, como les decía, ahí sí, bien los decía el expresidente Rafael Correa. Caretucos que son. Entonces no se hagan los angelitos a decir que falló aquí, que falló acá, que falló. Siempre falló, él fue con la intención de no hacer nada y de dañar a los más pobres, porque ustedes son así, la gente acomodada. Entonces, no se puede dejar de expresar estas cuestiones. Y sí, en efecto, ustedes creen que porque son aliados de Estados Unidos o porque le defendieron siempre a Estados Unidos iban a estar, digamos, que les iban a respetar su privacidad. No, ellos saben de sus affairs o de sus escapaditas o de lo que ustedes lanzan sus canitas al aire, ¿no? Así saben decir, no, cuando lanzan sus canitas al aire o hacen sus travesuras por allí. Entonces, no pueden ocultar esta verdad. Y sí, ustedes están más vulnerables que los ciudadanos que después entramos a ser parte o a analizar por medio de Internet. Guillermo Lasso nos quitó el Internet acá en el Tena, porque descubríamos, porque investigábamos, porque hicimos una radiografía social de la corrupción. Y Guillermo Lasso nos quitó los infocentros, el Internet, el Wi-Fi gratuito, todo nos quitó. No nos dejó nada, porque nosotros dábamos las pautas de la corrupción local y nacional y mundial incluso.
Entonces, y ellos sabían que nosotros tenemos la capacidad y la tendremos hasta el día de nuestra muerte, la capacidad